que nos grabe porque tenemos una mesa de análisis muy interesante. Mire, al hablar de las grandes mentes que estarán detentando esta mesa de análisis, tengo que decir que es muy pesada en cuanto al conocimiento que obtendremos. Saludo con muchísimo gusto al doctor Ángel Valderas, especialista en petróleo y energía. Doctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Bienvenido a Sin Censura. Creo que está el micrófono cerrado por ahí. Yo lo cerré, Toño, porque estaba escuchando a Ricardo Sevilla y después se vicia el sonido. Sí, se mete por ahí. Yo mismo lo desactivé, a ver que se oía como una reverberación. Pues escuchando con mucha atención, Toño, en este viernes, como decían, un fin de semana muy agitado, como los que vamos a ver, Toño, pues de aquí al 2 de junio. Sí. Muchos eventos, muchas polémicas, intervenciones de personajes, incluso del extranjero, queriendo meter mano en este proceso electoral, y lo tenemos que denunciar, Toño. Creo que los espacios alternativos, ahorita que se habló largo rato de la actitud de Salinas Pliego y su uso faccioso de su televisora, de Televisión Azteca, que no es, digamos, nada del otro mundo en términos de que es el único que lo hace, porque la gente de derecha en todo el mundo, Estados Unidos, Europa, Sudamérica, hace lo mismo. En el caso de Salinas Pliego es peor porque usa una concesión pública para hacer un uso faccioso, estos ataques permanentes, avalados además por el INE, en contra de la senadora Citlali Hernández, a la cual enviamos toda nuestra solidaridad. Decía Ricardo Sevilla una cosa cierta: mira, la educación no te la da el dinero, Toño. Me parece deleznable, de muy mala leche, el comportamiento de este señor, pues de aprovechar incluso la enfermedad de alguien para denostarlo. Creo que es de muy baja estirpe hacer una cosa de ese tipo. Él se quiere hacer el gracioso, pero pues mira, yo creo que nada más a él y a su entorno, que le tienen que sonreír como los bufones en la Edad Media, pues que le tienen que sonreír, pues porque es el que les paga. Esta situación de cobertura de Andrés Römer, que se exilió en Israel, al igual que Tomás Herón de Lucio, de eso sí no dice nada, ¿no? Eso sí les parece normal y estándar. Pero, Toño, si me das chance, yo quisiera comentar algo de esta, sobre todo para la gente joven. Mira, la intervención de los extranjeros en México es promovida por la derecha mexicana, por la oposición, por el PAN, que siempre ha sido un partido muy dado a favorecer intereses extranjeros en nuestro propio país, pero también a mí me sorprende la pasividad del INE. Por un lado, le dicen al presidente Andrés Manuel López Obrador que tiene un determinado número de horas para quitar la magnífica entrevista de Ina Afinogenova, que de todas maneras muchos la podemos ver en el canal de Telegram de INA, o la podemos ver en Canal Red en España en YouTube. O sea, es querer censurar en Internet, porque es una censura de parte del INE, lo vimos ya en el caso de la Hora Nacional, pero por otro lado, Toño, ves la laxitud con la que se permite que personas extranjeras intervengan de manera directa en México. Hay que recordar que en 2006 el genocida José María Aznar, que hoy mantiene a Felipe Calderón en España con la FAES, una fundación, vino a apoyar a Felipe Calderón, vino a México a pedir abiertamente el voto para Felipe Calderón. Recordemos que en 2006, quienes detonan la campaña AMLO, un peligro para México, fue el español Antonio Solá, ligado al Partido Popular. Otra vez José María Aznar y la derecha española, además la derecha franquista, porque el Partido Popular es heredero de la dictadura de Franco, que no se nos debe de olvidar, Toño,
que la dictadura de Franco se da a partir de un golpe de Estado de la derecha española, porque perdió las elecciones, igualito que en Chile contra Salvador Allende. Pierden las elecciones y dan el golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile. En España les costó más trabajo, llevaron al país a una guerra civil, no les importó llevar al país a una guerra civil, pero el origen es que perdieron las elecciones. Y ese es el tipo de personajes que vienen aquí. La tal marquesa Cayetana, pues otra directora de Relaciones Exteriores del FAES. Hoy la jornada en su portada señala la muy probable intervención, y lo dicen en España, de empresas españolas. Mira, no nos debe de sorprender. Exacto, esa nota, muchas gracias. Por una razón muy sencilla, el gobierno de la 4T, a diferencia de los gobiernos panistas y priistas, privilegiaron a la industria nacional, al sector energético nacional, a nuestras empresas bandera, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, por encima de intereses extranjeros. Estas empresas, los que trabajamos en el sector energético, lo conocemos muy bien. En España le llaman el fenómeno de las puertas giratorias, que consiste en cooptar a políticos y a jueces, ojo, políticos y jueces que pueden ser del poder ejecutivo o del poder legislativo, para que desde sus cargos favorezcan a estas grandes empresas. Y los cooptan antes de llegar a los cargos, pero ya van encaminados. De hecho, los financian para que lleguen a esos cargos. Los financian o los cooptan estando ya en el cargo. Y después, por eso se llama puertas giratorias, descubres que estos políticos que beneficiaron a estas empresas con leyes, con determinaciones judiciales, después aparecen en los consejos de administración, como Ernesto Zedillo, en el caso de Procter & Gamble o de Union Pacific, o como el caso de Felipe Calderón y Georgina Kessel, exsecretaria de Energía, que después aparecen como asesores o en el consejo de administración de la empresa española Iberdrola. Entonces, Toño, creo que vamos a ver más y lo tenemos que denunciar, porque a mí sí me sorprende como ciudadano mexicano por qué a nuestro presidente se le prohíbe, ojo, contestar los ataques que todos los días la candidata de la oposición hace, pero él no se puede contestar. Mira, el análogo sería como estaba oyendo lo que dijiste del meme del Viernes Santo y de la Semana de Santa, me viene en mente la lucha libre. El análogo sería que te suban a un ring, Toño, pero te amarren ambas manos y el otro te está pegando y quien te amarra las manos es el árbitro. Esta actitud del INE es verdaderamente kafkiana. Tú que estás en Estados Unidos, sabes bien que incluso en las elecciones pasadas se acusó de intervención de rusos, pero no quedó en lo anecdótico. Se abrieron una serie de investigaciones y quien afirma tenía que probar. Es decir, en otros países y aquí arribita, no se permite la intervención de extranjeros en tus procesos. Ya quisiera yo ver a la señora Xóchitl Gálvez o a Marco Cortés o al mismo Alito Moreno ir a España, a Francia, a Alemania, a Italia y meterse en los procesos electorales de esos países. Mira, los corren inmediatamente. Pero aquí nuestra autoridad electoral parece ser que ve más grave que nuestro presidente hable de un proceso electoral, que hable de una actitud de la oposición. Eso lo consideran muy grave y no consideran grave que extranjeros vengan a intervenir en procesos electorales que corresponden única y exclusivamente a los mexicanos. Y esto se tiene que denunciar. Es el árbitro. Me parece increíble que el INE
tenga esta situación. O sea, yo la verdad como mexicano no lo entiendo. Me parece vergonzoso esta saña con la que se pretende silenciar al presidente de la República, que además te voy a decir, Toño, tú lo sabes bien, es el único país en donde se pretende censurar a un presidente así. Lo que muchos luchamos fue a la no intervención de los presidentes usando el aparato público para favorecer a un candidato, como lo señaló el delincuente confeso Vicente Fox, que dijo que apoyó el fraude electoral de Felipe Calderón para detener a Andrés Manuel López Obrador a la mala, o como hizo el PRI para imponer a Enrique Peña Nieto con la complicidad del PAN, con la compra de votos, las famosas tarjetas Monex, pasándose de los topes de campaña, mientras los consejeros del INE volteaban para otro lado, algunos de los cuales todavía están, estuvieron en el proceso de, no, ya no, porque fue en 2012, ya vamos en 12 años, pero como institución, en 2012 cerraron los ojos. Hoy creo que tenemos que denunciar esta intervención de intereses extranjeros y también a quienes cierran un ojo, como es la autoridad electoral. Creo que la autoridad electoral debería de haber emitido ya desde la primera vez un comunicado señalando que los extranjeros no tienen derecho a meterse en procesos electorales en México. Me parece que es lo mínimo que tendría que hacer el árbitro. Pero también tenemos que decir que quienes traen a estos extranjeros, ¿quién invitó a la marquesa Cayetana de derecha, de otra vez empleada de José María Aznar en la FAES, donde Sí, sé está que fue Felipe Calderón. Calderón? Sí, pues fue Salinas Pliego, él la trajo. ¿Y quiénes trajeron a los de Vox, que es más extrema derecha? Porque ya el Partido Popular para mí es extrema derecha, pero Vox se las baja, quítate que ahí te voy. De hecho, Vox nace de una escisión del Partido Popular. ¿Y quiénes trajeron a Vox? Pues los senadores del PAN. ¿Quién fue a pedir ahorita intervención en la OEA? Xóchitl Gálvez. Es decir, creo que muchos podemos ya coincidir, ven perdida la presidencia de la República, están tan desesperados que pretenden que los extranjeros vengan a intervenir en las elecciones de México, pensando que mexicanas y mexicanos vamos a estar bien contentos que los españoles nos vengan a dar lecciones. Oye, Toño, España tiene 48 millones de habitantes, México tiene ya 130 millones. Somos una economía potente, más allá que ha nacido de maquiladoras, de una gran inversión, muy dinámica, y es verdaderamente vergonzoso que vayan a traernos a españoles de medio pelo, ¿no? A querernos dar lecciones o a intervenir o que nos vengan a decir por quién tenemos que votar. Esto debería de alertar a la gente que pretende dar su voto a este adefesio de PAN, PRI, PRD, porque es evidente que quienes financian a estos políticos después les van a cobrar, ¿eh? No es de agrapa, no es de a gratis. ¿Y cómo cobran los extranjeros su apoyo? Pues con contratos cedidos a empresas extranjeras por encima de las empresas nacionales. Ahí está la razón por el cierre de Luz y Fuerza del Centro. Era para favorecer a los intereses del oligopolio Iberdrola, Naturgy, Unión Fenosa, Gas Natural. Para eso se cerró Luz y Fuerza del Centro, para entregarle a los portugueses de Motengil parte de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro. ¿Por qué se dejó de invertir en nuestras refinerías? Pues para favorecer a las refinerías tejanas y que México le estuviera comprando permanentemente gasolina a los tejanos al precio que fuera. ¿Por qué se dejó de invertir en gas? Pues por lo mismo, porque favorecimos a las empresas
tejanas que nos venden gas y que les tenemos que comprar 5.600 millones de pies cúbicos diarios de gas. Esto, Toño, a mí me parece que va a ser cada vez más evidente y tenemos que denunciar quiénes son estos extranjeros y quiénes los traen y el silencio de la autoridad electoral. Mira, tú lo ves en Estados Unidos, Toño. Yo estoy en varios canales que sigo ahorita el proceso de las elecciones en Estados Unidos. Joe Biden, como presidente de los Estados Unidos, todos los días habla del proceso electoral norteamericano. Es más, Joe Biden todos los días pide el voto en contra de Donald Trump. Lo vemos, está perfectamente documentado en intervenciones, en videos, etcétera, ¿no? Ahora, repito, nosotros, ya con esto cierro, nosotros luchamos porque no hubiera intervención del Estado para favorecer a un candidato, no que un presidente no pueda hablar del proceso electoral. Y mire, yo la verdad, doctor, creo que eso no tiene nada de malo, al contrario, creo que ahí sí tendríamos que repensarlo muy bien y qué bueno que vamos a ahora darle la palabra al doctor Isaac de Paz, que es constitucionalista, que es jurista, y le pido de hecho al equipo que nos grabe. Yo estoy convencido en que, y mire, también está en línea, por supuesto, el queridísimo Francisco Paco Cruz, están ellos conectados para esta mesa de análisis. Yo estoy convencido en que en todo caso se necesita de poner las cosas claras porque se cometen de otra forma muchas irregularidades. Tenemos en el caso de esta autoridad electoral favoreciendo a unos, perjudicando a otros. En estos momentos tenemos el serio problema con el doctor Santiago Nieto, a quien le quitan su candidatura, argumentando que no puede justificar su residencia en Querétaro, un hombre que pues vamos, fue registrado en San Juan del Río de bebé, que hizo su kinder, primaria, secundaria, preparatoria ahí en Querétaro. Tenemos en su momento la forma en la que cancelaron las del profe Morón en Michoacán, de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Tenemos también pues una serie de intervenciones ahí durante las elecciones pasadas de Francisco García Cabeza de Vaca, mientras que cuando lo hace otro tipo de personajes, cuando hay algún tipo de expresión, se le sanciona siempre y cuando huela o tenga algo que ver con el presidente López Obrador. Pues que yo creo que en todo caso, si bien es cierto, no se debería permitir esa intervención extranjera en un proceso electoral, yo no le veo ningún problema que en esta reforma electoral los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales puedan participar en las elecciones, que no existe esto de la veda electoral, pero bueno, primero te saludo con mucho gusto, doctor Isaac de Paz. ¿Cómo estás? Bienvenido también a esta mesa de análisis. ¿Cómo estás? Muy buena tarde a toda la audiencia de Sin Censura, Toño. Pues saludo con mucho gusto también al doctor Ángel, a mi querido paisano Paco Cruz. Aquí estamos listos, Toño. ¿Qué te parece, doctor, que pues seguimos en esa tesitura hablando de la intervención extranjera en nuestro proceso electoral, pero también de lo último que mencionaba el doctor Valderas, esta pues circunstancia también muy controvertida de la participación de personajes en la política, personajes políticos? Bien mencionaba el doctor Ángel Valderas que acá en Estados Unidos el presidente Biden constantemente habla de Trump y en su momento el presidente Obama abiertamente apoyó a su candidato, el vicepresidente Biden, al enfrentarse a Donald Trump, ¿no? Siendo expresidentes, él apoyó a Hillary Clinton siendo presidente y no está mal, no hay una veda electoral acá en Estados Unidos, no hay algo de que uno no pueda participar en este tipo de circunstancias siendo político, sino todo lo contrario. Lo que, en mi opinión, doctor, se presta a que en México se pueda incurrir en este tipo de irregularidades, unos sí y otros no. Al presidente López Obrador, a todo lo que huela a él, se lo sancionan, pero si lo hace García Cabeza de Vaca, si lo hace el PAN, si lo hace el PRI, a ellos no les hacen nada. Si lo hacen los extranjeros que se traen, estos cabrones, perdón la palabra, pues si lo hace la marquesa del apellido de Alto Pedorraje, a ellos sí no les hacen nada.
Bueno, Toño, hay que tener en cuenta, y lo mencionaba el doctor Ángel, que las reglas electorales están hechas a modo de quien las puso, que es el viejo sistema político. Todas esas reglas que empezaron en el 78, en 1978, cuando fue la primera reforma constitucional para tratar de crear nuevas reglas de juego con la famosa concertación, eh, fueron poco a poco enhebrando un sistema, una red de normas, de instituciones, de reglamentos, de facultades, de competencias legales y constitucionales para precisamente tener el control absoluto del escenario político electoral. Es decir, no se trata nada más de los nombramientos en el INE, del tipo de perfil de los consejeros, de quien está ahí en el INE, sino de todo un sistema que ahorita ya está como viviendo eh, de oxígeno artificial, digamos. Es decir, ya no están los líderes sindicales, el presidente de la República con todo el aparato político del PRI que tenía o del PAN, pero están nada más el entramado jurídico operando a su favor. Y por eso hay dos tipos, digamos, de interpretaciones, como tú lo dices. Cuando se trata de candidatos, candidatas de la 4T, todo el rigor, todos los requisitos, revisar los puntos y comas, en revisar eh, todos los posibles defectos y errores en que puedan incurrir para bajarlos, para limitarles sus derechos político-electorales. Ah, pero cuando se trata de la oposición, del PRIAN, en pocas palabras, ahí sí, flexibilidad, interpretación progresiva, principio pro persona, favorecer a los principios democráticos, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos visiones que también tienen que ver como con la postura legal, con la postura jurídica de quienes están dentro de estas instituciones. Y ahí sí, los perfiles que están mayormente en esas instituciones fueron cercanos o son cercanos todavía al PRIAN. Entonces, pues hay dos reglas, por eso el INE no puede hacer nada, no quiere hacer nada en este tipo de casos de las intervenciones que decía el doctor Ángel, ¿no? Del tal Antonio Solá, que por cierto, paréntesis, ya es mexicano, según algunas notas periodísticas. Ya tanto ha ganado dinero aquí y tanto lo quieren en el PRIAN que creo que ya lo hicieron mexicano. Y hay otros casos terribles, ¿no? Como el de JJ Rendón en el 2018 también. Es decir, yo creo, me quedaría con esta última parte para darle la voz al gran maestro Paco Cruz. Están desesperados, están perdidos, ya no saben qué hacer, ya no saben a quién traer, eh, ya no saben qué otra estrategia armar, están como Pinky Cerebro, ¿no? No sé si se acuerdan de esa caricatura, de que pues está ahí, Pinky es Xochitl y Cerebro según es Claudia X González y están ahí, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para, en este caso, para ganar las elecciones, Xochitl? Y pues Xochitl, Pinky, pues así, ¿no? Con sus dientillos así, les dicen, pues no, sí. Entonces, es es terrible que están llegando al límite ya de su inteligencia, no están como en el ya forzando, les va a dar una meningitis o yo no sé, alguien que clínicamente nos explique qué les puede pasar. Yo creo que en eso están y no lo van a lograr. Por eso también pienso que el presidente no le importa mucho, como que no les ha aventado a la Secretaría de Gobernación, quien legalmente puede expulsar a los extranjeros por inmiscuirse en cuestiones políticas, pero no lo va a hacer Luisa María, sinceramente no lo va a hacer. Los van a dejar que fluyan, que sigan equivocándose con estas estrategias y pues mientras tanto va avanzando la candidata de la 4T en, pues, como caballo de hacienda, diría yo. Y con esto pues cierro esta intervención para darle el uso de la voz que ya lo quiero escuchar al maestro Paco Cruz. A quien, y de hecho le pido al equipo que nos grabe, no, miren, rápidamente, no lo harán, no lo hacen ni lo harán, esa es mi crítica con mucho respeto al actual gobierno, esa inacción en contra de los poderosos y de los verdaderos malvados. Pero bueno, te saludo también con mucho gusto, querido Paco, está también con nosotros el periodista, escritor Francisco Paco Cruz, bienvenido, bueno, pues sigamos en esta tesitura, ¿qué te parece? En esa intervención extranjera en nuestro proceso electoral, la falta de acción por parte de estos personajes. Bienvenido, querido Paco. Primero que nada, te mando un abrazo. Feliz Viernes Santo.
Toño, ¿cómo estás? Doctor Isaac Tecas, doctor Valderas, ¿cómo están? Pues, mira, Toño, lo que pasa es que hoy a mí no me sorprende el doctor Isaac Tecas, lo decía, las reglas del juego estuvieron o fueron creadas por quién. Las recientes por el PRI, por el PAN, va con perfiles adecuados. Oye, no nos debe extrañar, de hecho, mucho antes, la intervención extranjera de México es muy directa. No se notaba antes porque teníamos que, mira, pues tuvimos a 4 presidentes que eran informantes de la CIA, sí, Gustavo Díaz Ordaz, Adolfo López Mateos, Luis Echeverría, José López Portillo. ¿Para qué querrían intervenir? Sí, teníamos, bueno, y esos son los presidentes, pero teníamos secretarios de gobernación, directores generales de la dirección, titulares de la Dirección Federal de Seguridad, es decir, todo estaba arreglado para que intervinieran los gringos. Es decir, la guerra sucia, ¿para qué se da? Para satisfacer ciertos caprichos de Estados Unidos y de la intervención comunista en este país. Siempre la tuvimos, nunca la quisimos ver. Y hoy, con las nuevas reglas, pues es muy abierta esa participación, es buena, es mala. Bueno, pues siempre es condenable, siempre hay que denunciarla, siempre hay que criticarla, pero yo estoy convencido de que no tiene ningún impacto. De hecho, a partir de 2016, 2017, tenemos ya la experiencia de que cada cuestión que intenten estos grupos que nos gobernaron por décadas, digamos desde el 1 de diciembre de 1946, todo lo que hagan ahora se va a revertir. ¿Qué credibilidad tiene la prensa vieja? ¿Qué credibilidad tiene TV Azteca? ¿Qué credibilidad tiene Televisa? No quiere decir que nadie los ve, ¿no? Los ven por millones, pero ¿qué es lo que ven? ¿Qué es lo que hace la gente que ve Televisa, TV Azteca, Imagen? Pues siguen las telenovelas, otros programas de comedia, sus programas noticiosos hace décadas que no tienen credibilidad, mira, y ahora menos. Es decir, lo que pretendan hacer, sí te digo, hay que denunciarlo, pero creo que de 2016 para acá estamos curados de eso. Hay una imagen que siempre hay que valorar del presidente López Obrador. Vino a politizar a una población que estaba desde 1988, yo estoy convencido que había dado visos de que se quería liberar del PRI. Tuvimos algunos traspiés en 2000, tuvimos un traspié con Enrique Peña Nieto, pero ya esa gente ya está curada. Lo que haga la derecha, creo que por lo menos en este momento, no quiere decir que no hay que tener cuidado, hay que ocuparse del tema, pero hay que entender que tenía que ser como es en este momento, porque el INE, el Poder Judicial Federal, incluida su rama electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estaban preparados para eso, están conscientes de eso. Entonces son los últimos reductos, no de la derecha, del viejo régimen, todo el viejo régimen, lo que eso quiera decir, y que van a usar todo ese aparato ¿para qué? Para tratar de llevarnos a donde quieren ir. Lo van a lograr, mira, bueno, sin que sea el doctor Valderas, es quien maneja todos los números, encuestas de encuestas, él sabe cómo funcionan, él opera números matemáticos, él lo ha estudiado bastante bien. ¿Cuánto puede cambiar? Y yo veo, por ejemplo, yo no veo inacción del presidente López Obrador. La verdad es que está bien que fluya todo. ¿Por qué? Pues porque tenemos una población que sí está pendiente. Lo que pasa, digo, sí hay que nosotros estar pendiente, hay que decirlo. Hay una población que sí puede ser afectada, pero en realidad lo que dicen, y eso es lo que yo veo cuando escucho al doctor Valderas, no aquí, a donde sea lo sigo, los números nos dicen que ya que tenemos una elección que solo tiene que llegar el 2 de junio para votar. ¿Por qué? Por la renovación de lo que tenemos. Y después entonces sí, partir de qué? De una gran reforma judicial que incluya organismos autónomos. Pero eso es el siguiente paso. Yo ahorita lo que veo, te digo, para mí es la intervención extranjera, es histórica,
no la denunciaba nadie. ¿Por qué? Pues los presidentes eran informantes de la CIA que iban a denunciar. La CIA sabía antes lo que íbamos a hacer en este país. ¿Qué pasó con Calderón? Calderón les dio todo el acceso a este país. Entonces, lo que está pasando hoy es producto del cambio, producto de la renovación, y es un paso que tenemos que dar para salir el 2 de junio y dar una votación mayoritaria, yo digo sí, ahí el plan C, y hacer lo primero que tiene que hacer la nueva presidenta de la República, es votar a todo el Poder Judicial, votar a los órganos autónomos, no desaparecerlos, renovarlos, reconstruirlos, pero es lo que teníamos que esperar. Cuando hablamos muchas veces de que la guerra sucia iba a ser en serio, es que esto es parte de la guerra sucia. No es que estemos esperando que venga alguna persona, la marquesa, como dices tú, Toño, de alto pedorraje, y nos venga a decir lo que tenemos que hacer o nos venga a tratar de politizar. No, es que los organismos, algunos organismos, algunos poderes de este país son parte de eso, son parte de la guerra sucia. ¿Quién puede esperar que alguno de los magistrados del Tribunal Electoral, los tres que lo controlan, tengan un perfil independiente verdaderamente? No, ninguno. ¿Quién puede esperar que por lo menos 6 consejeros del INE no respondan a intereses viejos? Todos responden a los intereses anteriores. Entonces, yo digo, tenía que pasar. Todo mundo, decía que el momento de la ruptura era con López Obrador. No, el momento de la ruptura es ahora. López Obrador cimentó un cambio, puso las bases, y para mí el momento de la ruptura va a ser el 2 de junio. Yo estoy convencido, la he seguido por años, a Claudia Sheinbaum es todavía más dura que el presidente de la República. El presidente de la República, la verdad es que ha manejado muy bien un sexenio, lo ha hecho bastante bien, pero hoy viene el momento de la ruptura, de si dejamos al viejo régimen o nos montamos y seguimos igual, aún si gana Claudia. Entonces, para mí, el momento de la ruptura, y lo que está pasando hoy, lo habíamos advertido, hay una guerra sucia y viene desde dentro del mismo sistema, Poder Judicial, organismos autónomos, a donde se refugia todo el viejo sistema. Y ellos están jugando su sobrevivencia política, algunos su sobrevivencia económica. Entonces, ¿qué van a hacer? Usar todos esos aparatos institucionales, algunos legales, otros ilegales, los van a usar todo, y a partir del domingo, al día 31 de diciembre, tenemos que ver una guerra política en serio en este país, y no nos debe asustar. Hay que denunciarla, hay que documentarla, pero ¿qué estamos jugando? El cambio y la sobrevivencia de algunas élites en este país, Toño. No, y utilizando las estratagemas más horrendas, verdaderamente se tomaron muy en serio eso de hacer una guerra sucia, pero sucia en serio. Le pido al equipo que nos grabe. Sé, doctor Valderas, que tiene muchos compromisos, y bueno, pues por supuesto que platiquemos esto con usted, y sé que a lo mejor después eso tendrá que irse, lo entendemos, por supuesto. Hablando en lo que nos plantea el queridísimo Paco Cruz, en lo que se vendrá, lo que ya estamos viviendo, tenemos que pensar absolutamente en esta tragedia para todos de lo que ocurre ahí en Taxco Guerrero. Una tragedia que hemos tratado de explicar y que es inexplicable aquí en los espacios de Sin Censura, y que una vez más, de la forma más desafortunada, han estado intentando pues politizar, utilizar para el golpeteo político. El mismo Ricardo Salinas Pliego la ha venido utilizando en sus espacios televisivos, los politiqueros, los chayoteros, los trolls y bots en las redes sociales. Y bueno, pues esto simple y sencillamente, una vez más, exhibe ese tejido social, esa circunstancia a la que nos encontramos. Yo, sin ningún ánimo de defender a ningún político ni nada, hace rato cuestionaba cómo es posible que podamos culpar a cualquier gobierno, a cualquier político, de las acciones de un par de infames que secuestraron a una niñita y la mataron, a una niñita que confiaba en ellos, de una familia que confiaba en ellos. También no ponemos en tela de juicio ese linchamiento. Por supuesto que aquí en Sin Censura nos oponemos completamente a la violencia, pero ante la situación no nos queda más que efectivamente no comulgar con esos actos de ninguna forma ni estar de acuerdo, pero entender de alguna otra forma la reacción de la gente ante la falta de reacción de las autoridades. Sé que usted tiene también una reflexión al respecto, doctor.
Mira, Toño, Paco, saludos al doctor Isaac y saludos a Paco. Como decía un poco, la última que señaló Paco Cruz, de lo que vamos a ver de aquí al 2 de junio, la oposición en México está tratando de politizar todo, pero todo es todo. Acabo de ver un Twitter en donde Claudio X González ataca a la doctora Claudia Sheinbaum y la doctora Claudia Sheinbaum responde muy mesurada, muy diplomática, pero muy enérgica. Y luego veo comentarios de la gente en donde le achacan a Claudia Sheinbaum, ve nomás el despropósito de lo que pasó en Taxco. Yo creo que el proceso de politización al que ha llevado Andrés Manuel, que yo coincido con ese punto de vista de Paco Cruz, pues también nos debe de permitir lo que yo señalo siempre aquí en Censura, elevar la calidad del debate. Creo que ya es momento que la sociedad mexicana tenga claro que hay tres poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y que se tiene que saber a quién se tiene que reclamar. Porque lo que hemos estado observando es una instrumentalización en donde, por ejemplo, jueces liberan a feminicidas, a abusadores sexuales, pero las protestas se dirigen a Palacio Nacional. Absurdo, porque quienes están liberando a los delincuentes es el Poder Judicial y las protestas se deberían dirigir al Poder Judicial. No solamente es la cuestión de a qué poder le voy a reclamar, sino también a qué nivel de gobierno. Porque yo lo veo en las mañaneras, una cosa que me empezó a llamar la atención desde el principio, es que prácticamente le pedían al presidente arreglar un bache o una lámpara en algún municipio. Yo me pregunto, tenemos que tener muy claro, y sobre todo en cuestiones de seguridad, que hay policías municipales, policías estatales y policías federales. En este caso, la Guardia Nacional. Y uno tiene que tener claro, porque en todo el mundo, esto no es una cuestión de México, no es el PAN, no es Morena, no es Tasco, no es Guerrero. No, 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 no. En todo el mundo, las policías de proximidad, las que deben de intervenir en un primer momento, las que tienen más cercanías con la gente, porque los ves en la panadería, los ves en la verdulería, los ves en la calle, son las policías municipales, pero en todo el mundo, no en Tasco Guerrero, en todo el mundo. Y lo mismo es en Estados Unidos, aunque no se les llamen policías municipales, pero son policías que dependen del municipio. En un segundo nivel vienen las policías estatales, que son menos en términos proporcionales y que están distribuidos en todo el territorio de un estado. Es como el segundo nivel de intervención. Y luego finalmente viene el tercer nivel, que es cuando interviene ya el gobierno federal. Somos un país con 130 millones de habitantes, con 2 millones de kilómetros cuadrados, y tienes que atender a todo este territorio. Es absurdo que le pidas que te resuelvan los problemas así. Yo creo que dicho esto, sí tenemos que tener claro que esta muestra de exasperación de la gente, tú lo señalaste primero, Toño, deleznable, totalmente deleznable, que secuestres a una niña para pedir a cambio dinero. Creo que eso es una muestra de la podredumbre a la que han llegado ciertas personas. Porque tú lo señalaste, resulta ser que quien intervino en el secuestro, el posterior asesinato de la niña, pues era una amiga de la mamá, y para pedir dinero. O sea, no está justificado que tú asesines a alguien para pedir dinero, y menos a una chiquitina que no se puede defender, o un niño, 8 años, 10, 12, 14 años. O sea, eso es totalmente deleznable. Y no se debe de permitir, pero eso de quién es el culpable
de Andrés Manuel López Obrador? Pues claro que no, ni siquiera le podemos echar la culpa a Norma Piña de eso que pasó, no. Eso es un síntoma de parte de la sociedad que sucede en todo el mundo de delincuentes que hacen este tipo de situaciones. En este caso, para obtener dinero. Segundo, y esto también, eso sí lo tenemos que ver, la falta de actuación expedita de la policía municipal, porque hasta donde sabemos y lo que se sabe de las noticias, los familiares fueron a denunciar, hicieron lo correcto. Los familiares no quisieron tomar la justicia en sus manos, acudieron a las instancias adecuadas y es ahí donde también se tiene que criticar y no se puede permitir porque hay mandos que toman decisiones y que son responsables, aunque se esté en periodo vacacional. Tiene que haber gente así. Mira, dice Jaime Díaz que él es de Taxco y que la policía tiene años de estar coludida. En este caso, pues hay que tomar en cuenta que es la parte de la inacción. Pasaron muchas horas desde la denuncia, desde la desaparición de la niña, y bueno, eso no puede justificar nada. Tienen que rodar cabezas, tiene que investigarse a quién correspondía, por qué no se actuó, porque en este caso tampoco podemos esperar esas jaladas de que, tienen que dejar pasar ciertas horas para ver si efectivamente es una desaparición. Digo, son horas y minutos vitales para ubicar a una persona. Entonces, yo creo que es una muestra de desesperación de la gente, de exasperación. Nunca se puede justificar un linchamiento o un intento de linchamiento. No se justifica, pero sí se entiende. O sea, no se justifica, pero sí se entiende, se comprende. Y digo, creo, como por aquí señaló alguien que dijo que este hecho le encabronó muchísimo, yo estoy de acuerdo totalmente con él, porque me parece que lo más deleznable es que abuses de pequeñitos y pequeñitas que no se pueden defender. Ahora, ¿qué tiene que ver? Mira, yo ni siquiera justifico en el caso de los que hicieron este crimen atroz, yo ni siquiera justifico que puedas decir, es que estoy pobre, no tengo dinero, no tengo para comer, y entonces voy y secuestro a una niña, pero la asesino. O sea, porque le estaban pidiendo a la mamá 250,000 pesos. Ahora, ya cierro con esto. Hemos visto que la oposición politiza todo, pero ahora sí, como dice Ricardo Sevilla, y como estaba diciendo hace rato, Toño, que siempre usa la frase de público memorioso, pues nunca los vimos, porque esto hecho no es nuevo, lo vimos en los gobiernos del PRI, lo vimos en los gobiernos del PAN, pero de ahí sí no dicen nada. Cierro. Gerardo Rías tiene razón. La 4T hereda un aparato podrido que tenía ya 2 sexenios y 3 sexenios gobernados por narcos. García Luna, director de la AFI con Vicente Fox, secretario de Seguridad con Felipe Calderón, y que además siguió haciendo negocios con el gobierno de Peña Nieto. 18 años de infiltración de las estructuras de seguridad municipales, estatales y federales, y podemos incluir la Marina y el Ejército, por parte de la delincuencia organizada. Eso no se puede resolver de la noche a la mañana. Y si nos dicen, ya casi pasó todo un sexenio, pues en un sexenio no puedes resolver una infiltración de tus fuerzas de seguridad que ha durado más de 18 años. Porque yo no creo que esta infiltración haya comenzado con Vicente Fox. O sea, García Luna, con sus ligas con la delincuencia, antes de entrar a la AFI, pues él ya venía de estructuras del sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces, es muy complicado. Yo me esperaría que haya un castigo ejemplar. En primera,
pues lo que se tendría que hacer, ubicar perfectamente si todavía sobreviven, porque hasta donde sé, murió la señora, que parece ser que es de las principales responsables, porque pues parece ser hasta que no se haga la investigación, pero se tendrá que investigar y castigar muy fuerte este tipo de cosas. Pero también castigar a policías municipales que no actuaron, porque si la policía hubiera actuado a tiempo, de manera expedita, deteniendo a los responsables, no hubiéramos visto ningún linchamiento ni ningún intento de linchamiento. Es duro y yo creo que la herencia más perniciosa para la 4T, porque todo lo dejaron un desastre en economía, salud, educación, creo que lo más difícil de resolver es precisamente las cuestiones de seguridad, porque dejaron todo podrido. Y aquí incluyo al poder judicial. Entonces, pues yo me esperaría castigo ejemplar, me esperaría renuncias, me esperaría una intervención fuerte del presidente municipal, porque si el mismo presidente municipal no actúa de manera ahí, pues entonces el primero que tendrá que caer, pues es el presidente municipal. No, y además, totalmente de acuerdo con usted, doctor. No me atrevería siquiera a culpar a Felipe Calderón por abrir las puertas del infierno para todos los mexicanos con su supuesta guerra o la desigualdad provocada por Enrique Peña Nieto. El acto que cometieron estos sujetos es deleznable. El linchamiento también en el otro lado de la palestra. El acto que me refiero es haber asesinado a esa niñita. Las imágenes son terribles, yo tengo muy poca inteligencia emocional y lloré al verla pues llegar en esas imágenes a la casa, muy feliz. Tengo una niña de casi 4 años que actúa exactamente igual y constantemente quiere ir a jugar aquí y allá. Y pues vamos, me parece que fue una situación que no viene nada, no tiene nada que ver con alguien que estaba buscando siquiera dinero. Esta es maldad pura. La parte del linchamiento, ese otro fenómeno social, pues es una circunstancia que se ha repetido a lo largo de la historia. No lo estoy justificando, insisto en eso. Nunca lo justificaré, ni lo justificaremos aquí en Sin Censura, pero es tan antiguo como la obra de Lope de Vega, ¿no? Se ha mencionado mucho Fuente Ovejuna, cuando le preguntan las autoridades preguntan quién mató al comendador, le responden Fuente Ovejuna, señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Todo el pueblo a una. Es una circunstancia que se ha repetido a lo largo de la historia ante la falta de acción de las autoridades. Bueno, pues sigamos con el tema, pero sé que usted tiene muchos compromisos por ahí, doctor. Le pido por favor que nos regale sus cuentas sociales, sus redes sociales, sus redes para que la gente se ponga en contacto con usted. Así es, Toño, te agradezco. Yo voy de salida. Ángel Valderas, me pueden seguir en YouTube, me pueden seguir en Facebook, me pueden seguir en X. Un abrazo cordial para ti, Toño, para Paco y para Isaac. Y nos vemos a la próxima. Ahí tiene usted al queridísimo doctor Ángel Valderas. Usted lo sabe, gran especialista en petróleo y energía, una de las grandes mentes aquí en Sin Censura. Y bueno, le pido el equipo que nos grabe para también escuchar de ti, doctor Isaac de Paz. Aquí también hay muchos trasfondos jurídicos. Tenemos que ver efectivamente la falta de acción de ese poder judicial que los mexicanos en estos momentos estamos luchando para que rejuvenezca, para que se reforme, ante el planteamiento muy, muy escaso de la oposición, de personajes terribles, de barbajanes como Ricardo Cenas Pliego, de que esto es culpa del gobierno y etcétera. O sea, hay que ver exactamente de dónde viene la falta de acción, de dónde viene la impaciencia de la gente que comete este acto deleznable. ¿Tú qué opinas, doctor Isaac de Paz? Mira, Toño, en una mirada así de cerca del caso, te puedo decir que jurídicamente las fiscalías no actúan con la debida diligencia, no atienden rápidamente a las víctimas, no realizan todos los actos de investigación, no recaban apropiadamente los datos de la investigación, no tienen
sistemas apropiados de comunicación, por ejemplo, en Internet, no tienen áreas especializadas para inteligencia cibernética. Es decir, parece que ha habido reformas que han pasado de noche en el sistema de investigación policial de los delitos. Y esto, aquí no quiero excluir al Poder Judicial, pero el primer respondiente, la primera institución responsable de investigar, de perseguir un delito, es sí, la policía, pero particularmente la fiscalía. Y resulta que tú vas a denunciar y no, pues que no hay fiscal, no hay agente del Ministerio Público, no hay grupos de investigación, que solo hay un comandante de la policía y que se fue a una orden de aprehensión, es decir, no hay personal. Luego, no hay infraestructura. Entonces, claro, eso implica que tú vas a denunciar un delito grave, gravísimo como este, y pues te tienes que esperar 2 o 3 días para ver si avanzan, cuando ahí tienen todas las evidencias, ¿no? Yo no quiero señalar, por lo que dicen las notas periodísticas, que hubo negligencia de la fiscalía, pero lo que sí puedo decir, porque he ido a fiscalías, yo a veces trabajo pro bono y voy a las fiscalías, no soy constitucionalista de oficina, veo que hay muchas limitaciones materiales y de infraestructura. Entonces, creo que ahí está el gran problema de la procuración de justicia en las fiscalías. Ha habido mucho dinero, se lo han robado desde García Luna hasta hace rato, ¿no? Con la estafa maestra, bueno, eso es la gran corrupción que ha habido, porque hay muchísimo financiamiento para las policías, para las fiscalías, pero no sé a dónde ha ido a parar, diría Marco Antonio Solís, ¿verdad? Entonces, ese es un aspecto así de cerca, Toño, del caso. De lo demás, Paco Cruz no me dejará mentir. La región sur del Estado de México, que colinda con Guerrero, con Morelos, con Michoacán, es una región históricamente abandonada. Es una región de pobreza, es una región donde no hay servicios públicos, es una región donde no hay buen transporte público, donde no hay universidades cerca, donde la gente tiene que emigrar, es una región muy pobre. Entonces, hay también, volviendo al punto que planteaba el doctor Ángel Valderas, una crisis de humanidad en esta región del Estado de México. Y ahí sí, voy a poner una nota a pie. Creo que si alguien se ha preocupado por humanizar, por hablarnos de una nueva moral, incluso reeditando la cartilla moral de Alfonso Reyes, es el presidente de la República. Todo el tiempo está hablando de reencontrarnos con nuestros principios, con nuestras familias, con una visión en donde el ser humano tenga un valor distinto, que no seamos una mercancía, que no seamos desechables. Entonces, es una región muy abandonada, Toño. Particularmente a lo mejor Tasco me dirán, bueno, es un lugar turístico, entran dólares, van los turistas, van gente de todo el mundo, es famoso por la plata, pero pues eso será el casco de la ciudad, pero sí, alrededor hay gente muy pobre. Entonces, no me refiero en ese sentido tan solo al ámbito económico, sino al ámbito también de la cultura, ¿no? De como personas que nos encontramos en un entorno social. Entonces nos influye negativamente toda esa delincuencia. Y ahí sí, obviamente, ahí sí el Estado es el responsable, ¿no? El Estado como un ente que se supone lo inventamos para que nos garantice la seguridad, el bienestar. Por lo tanto, este asunto no es de politiquería, no es de quién tuvo la culpa, quién no, que si la gente se enardeció. La verdad es que es un asunto más profundo que nos llama a reflexionar sobre qué instituciones queremos, por quién estamos votando, qué perfiles elegimos para solucionar este tipo de problemas, Toño, para que esto no vuelva a pasar. Y no se va a solucionar tampoco poniendo un policía en cada esquina. Eso es, ni es ni siquiera posible, ¿no? Eso se soluciona haciendo una autocrítica social también como sociedad, como personas, como familias, hacia dónde vamos. O sea, no todo tiene que hacer el gobierno, también tenemos que reflexionar desde nuestros propios problemas personales y humanos. Entonces, yo creo que en ese sentido, sí, yo sí veo que en este país hay una nueva visión humanista y creo que tenemos que caminar sobre ella, Toño. De lo demás, pues bueno, tendremos que impulsar a los partidos, a los perfiles políticos que tengan un
primero un conocimiento, una expertise para saber qué hacer ante este tipo de problemas, a que no haya corrupción en la policía, a que sea eficiente la investigación en las fiscalías y, por supuesto, que sea eficiente la intervención del Poder Judicial. Pero cuando se juntan esta serie como dice la película, de eventos desafortunados, pues pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran llamado. Tiene aquí en el Estado de México y en Guerrero la 4T una gran oportunidad de demostrar que saben hacerlo diferente, ¿no? Que saben gobernar diferente. Toño, con eso le daría paso a mi estimado maestro Paco Cruz para ver qué opina. Él que es del rumbo. Que es del rumbo. Le pido al equipo que nos grabe exactamente. ¿Tú qué opinas de esto, Paco? Es un tema verdaderamente escabroso, terrible, descorazonador, pero efectivamente, como menciona el doctor Isaac de Paz, hay muchos asegúnes en cuanto a la zona, en cuanto a las realidades que se enfrentan ahí. ¿Qué opinas, Paco? Mira, Toño, doctor Isaac de Paz, yo tengo un punto ya hecho, no ahora, hace mucho, no es el primer linchamiento de esa naturaleza. En el Valle de México hemos encontrado bastantes. Hay, para mí, un rompimiento social que tiene que ver con muchas cuestiones y que es histórico, un rompimiento que es por lo que en 2018 votamos un cambio, y lo votamos en 2000, falló, pero hay históricamente un abandono social, hay una problemática que nunca ni el PRI ni el PAN después entendieron lo que estaba pasando en este país, o lo entendieron, pero lo profundizaron porque no les interesaba, porque no les interesa. Quien quiera ver esto como un evento fortuito, como un evento que pasa y que podemos culpar hoy a la administración del presidente López Obrador, mira, nos vamos a dar un portazo. Esto tiene mucho más de fondo. Cuando hay una acción de esta naturaleza, tú decías, de maldad pura, cuando se desata después de maldad pura, que es el asesinato de una niña de 8 años, y luego viene la furia porque las instituciones no responden y uno se hace o se toma justicia por mano propia, es multifactorial, pero tenemos que ver, y yo siempre insisto en eso, Toño, tenemos que ver a la historia, qué ha pasado, no solo en esta parte que es la zona, empieza la zona sur del estado Guerrero y va a confluir en una zona de extrema pobreza en algunos municipios de Michoacán, de Guerrero, del estado de México, que es el abandono histórico. Siempre vemos al casco social, al urbanismo, y allí nos quedamos, pero incluso linchamientos ahí en zonas urbanas mayor habitadas que Taxco. Es un problema de abandono, un problema cultural, un problema de deshumanización. Mira, yo muchas veces cuando voy a conferencias me preguntan sobre, por ejemplo, la violencia del narco. Yo digo, eso es muy sexy, ¿sí? Seductoramente atractivo publicar sobre eso porque eso vende, y este tipo de violencia existe históricamente, pero lo relegamos. Hay que ver, Reforma tiene su diario sobre este tipo de violencia, pero es como lo último, lo perdido, lo echado a perder. El Universal lo tiene. Hemos aquí tenido en México grandes vespertinos que se dedicaban a eso y lo veíamos como el inframundo de este país. Lo veíamos como el inframundo, pero no. Yo les digo, es muy sexy, pero a mí lo que me interesa es este tipo de violencia, porque tiene otras derivaciones, tiene otras implicaciones. Yo les decía, yo les platico cuando voy a conferencias, me preocupa que cuando yo subo a un autobús, yo sé que los narcos no se van a subir en alguna zona sí, y me van a secuestrar, me van a matar, pero los narcos se matan entre ellos o se matan con la policía, pero este tipo de violencia es entre las familias, es entre la misma comunidad, y eso nos debe decir algo, que la sociedad está rota y que no se rompió hoy. El tejido social, para que se rompa, lleva décadas, y eso implica que el abandono político y social, el abandono de los 3 poderes de gobierno, ¿sí? Así que si hacemos un análisis, y mira, nada más, siempre voy al 1 de diciembre de 1946 y hacemos un recorrido,
Las clases pudientes de este país, las élites económicas, políticas, esas élites se olvidaron de todo y nos dejaron este país hecho pedazos, nos dejaron en la miseria prácticamente. Así que yo atribuyo esto a, a eso, al abandono, y nadie lo quiere ver. Los periódicos lo ven, pero siempre lo echaron, como te digo, el inframundo, y la gente que compra ese tipo de periódicos la vemos como lo último, lo abandonado, lo peor de lo peor. Quienes quieren leer, pues leen otro tipo de periódicos, no, pero lo que tenemos, la realidad de este país, se vive muchas veces. Recuerda, tuvimos un periódico que era famosísimo por eso, ¿sí? Alarma, era famosísimo por eso, pero esto existe todos los días y es culpa de todo el olvido al tejido social, y con ese olvido se rompió y nos rompimos como sociedad. De pronto funcionamos porque las cosas funcionan por inercia y estamos en paz en unos lados, en algunos no, pero pasan casos como esto y nos hacen recordar que tenemos problemas mayores. Y tiene razón el doctor Isaac de Katz, ¿qué tenemos que hacer? Humanizar a la sociedad, rehumanizarla, reinventarla. Y ahí entra lo que yo digo siempre cuando me preguntan, el abrazos, no balazos. Reconstruir a esta sociedad desde sus cimientos, desde la familia, que nos volvamos a encontrar como lo que éramos. Hoy somos este país, y este país es producto de décadas. Esta descomposición social, este rompimiento del tejido social debe llevarnos a reflexionar y a entender lo que propone el presidente López Obrador, un nuevo humanismo que contemple que a las clases más necesitadas, a las que nadie nunca le importó nada, Toño. Definitivamente tiene que ser algo muchísimo más generacional. Estaba leyendo el chat, Paco, querido doctor Isaac de Paz, y me di cuenta que mucha gente que dice, yo sí culpo a Calderón y a su guerra porque deshumanizó a los mexicanos. Efectivamente, si lo vemos desde ahí, a partir de esta supuesta guerra hemos visto cosas horribles en México, una deshumanización terrible. Hablando con un militar, una fuente militar que tenemos, me decían, no, es que a partir de que se da esta situación empiezan a matar niños, empiezan a descabezar, y cada vez es peor y peor y peor, porque cada vez quieren hacer ese terror de alguna otra forma peor. Esto que acabamos de ver en Taxco es inaudito y probablemente pueda venir también de esa deshumanización. Y queridos compañeros, yo les quiero agradecer su participación aquí en Sin Censura. Fue una mesa muy intensa, muy importante, muy, muy fuerte para Sin Censura. Les agradezco que se hayan mantenido aquí en línea con nosotros. Estábamos contigo, Paco. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Toño, pues yo como siempre te dejo un abrazo de buen fin de semana al doctor Isaac de Katz, que siempre me da gusto platicar con él, porque además conoce todos los problemas y conoce los problemas de una región que en lo personal me interesa, que es el Estado de México, y que es, digamos, personaje de por lo menos 3 o 4 de mis libros. Así que siempre igual, doctor, buen fin de semana. Y yo, ya sabes, Toño, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Y nos vemos el lunes, Toño, y ojalá coincidamos pronto, doctor de Katz. Saludos. Y doctor, bueno, también te agradecemos. Por favor, compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a la generosísima audiencia de Sin Censura. Saludos a mi paisano, el maestro Paco Cruz, y mis redes, Isaac de Paz González, X, @Isaac de Paz, antes Twitter. Y bueno, pues ahí estamos para seguir analizando nuestra realidad para poder cambiarla. Muchas gracias, Toño, y a todo el equipo de Sin Censura, y al gran público que nos ve y que nos sigue. Muchas gracias también por todo su apoyo a este canal. Ahí tienen ustedes todos grandes, al periodista y escritor Francisco Paco Cruz, y por supuesto al doctor Isaac de Paz, constitucionalista y jurista aquí en Sin Censura. Y bueno,